Esto es El Dios que adoramos. Bienvenidos a un podcast donde exaltaremos la veracidad y autoridad de la palabra de Dios. El Dios que adoramos. Comenzamos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de compartir tu palabra. De verdad que necesitamos tu bendición para explicar, Señor, y también para entender este mensaje. Padre, que sea tu gracia sobre todos nosotros, que sea tu gracia sobre el predicador, que sea tu gracia sobre cada persona que nos escucha. Padre, que traigas un entendimiento especial a los corazones, sobre todo aquellos corazones que quizás están recibiendo este tipo de evangelio, Señor, que lo puedan discernir el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar de este asunto del evangelio de la prosperidad. Decíamos que este tipo de evangelismo abrió puertas a este famoso evangelio de la prosperidad. ¿Por qué decíamos esto? Porque en este evangelismo de las 4 leyes espirituales, quien está en el centro del evangelismo no es Dios, no es su gloria, no es Cristo crucificado, sino es el hombre víctima de su situación temporal, víctima de su infelicidad, víctima de su insatisfacción, etcétera, etcétera. Porque el hombre, según lo vemos aquí precisamente en este tratado de las 4 leyes espirituales, pues su gran problema o su gran desgracia es que no puede experimentar el amor de Dios y que no puede entonces ser parte o conocer ese plan maravilloso que Dios tiene. Cuando la realidad es que la desgracia y el problema verdadero del hombre es que a causa de su pecado, a causa de amar más el pecado que al Señor, a causa de su rebeldía en contra del Dios 3 veces santo, a causa de eso, la verdadera mala noticia y la desgracia es que un día va a estar delante del juez justo y será puesto a la izquierda y será arrojado, como dice la Escritura, a ese lago de fuego. Esa es la realidad y ese es el verdadero gran problema. El gran problema que el hombre tiene no es su insatisfacción temporal o la insatisfacción que quizás tiene en este mundo. El gran problema del hombre es que es pecador y que merece la muerte, que el Dios, el Rey, ha decretado desde el principio de los tiempos. La paga del pecado es muerte y es muerte eterna. Ese es el verdadero problema. De ahí entonces que el evangelio debe enfocarse en aquel que vino a morir para que esa muerte no estuviese sobre nosotros, aquel que vino a recibir ese castigo que nosotros merecíamos y nos sustituyó en la cruz del Calvario. Lamentablemente, este tipo de evangelismo pone al hombre como un hombre necesitado de cariño, un hombre necesitado de amor y de autorrealización. Sin embargo, precisamente por eso se dio origen al evangelio de la prosperidad, en donde el hombre siguió siendo el centro y cada vez más el centro de este tipo de evangelismo y que ha resultado muy atractivo. Las iglesias, no todas las iglesias grandes predican esto, pero la mayoría de las iglesias que hoy son grandes es precisamente por este tipo de evangelismo, por este tipo de doctrinas de la prosperidad. Te pongo un ejemplo, aunque esta no es una iglesia, sino es más bien una secta, pero ahí está esta iglesia de los brasileños, ¿verdad? De los que hablan portugués, ya sabes. Bueno, hablan, como dicen por ahí, portuñol, ¿verdad? Porque ni hablan portugués ni hablan español, sino que lo hablan medio mezclado. Esta es una secta porque está desviada totalmente de la Escritura. La Escritura no es su máxima autoridad, sino solamente la usan para hacerle creer a las personas que también ellos respetan la Escritura, pero no hay más de Escritura ahí. Y en este tipo de sectas se habla del evangelio de la prosperidad. Mira, ven y toca el manto y tú ya vas a ser sanado. Ven y toca el manto o ven y da esto y vas a ver cómo tu negocio va a prosperar. Tú puedes escuchar sus testimonios. Todos los testimonios tienen que ver con asuntos de yo antes no tenía un trabajo y cuando empecé a venir a esta iglesia, entonces tuve un buen trabajo y ahora tengo un coche y ahora hago esto y ahora tengo lo otro y ahora nos está yendo muy bien.
después escuchas otro testimonio y es, no, pues yo tenía un problema en mi matrimonio, pero desde que vine y toqué el manto, entonces pasó esto y yo ahora ya no tengo problemas y ahora ya todo es felicidad. Pero nunca vas a escuchar en todos esos testimonios, nunca vas a escuchar algo como, yo escuché la palabra y entonces entendí que verdaderamente era un pecador que merecía la muerte, que justamente Dios tenía que enviarme a esa condenación eterna. Y de verdad lo entendí, me pesó en mi corazón, me avergoncé delante de Dios por lo que había hecho, por mi manera de vivir, por mi manera de actuar, hasta por mi manera de pensar. Y entonces yo caí de rodillas un día y le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, por favor, lávame, límpiame, ya no quiero ser quien soy, ya no quiero hacer lo que hago, ya no quiero el pecado. Ahora te quiero a ti. Y entonces Dios vino y me salvó y me hizo libre y ahora ya no me domina el pecado, sino que ahora quiero vivir para la gloria de Dios. Nunca vas a escuchar eso, nunca. Solamente vas a escuchar lo bien que les ha ido, lo bonito que ahora experimentan porque ahora pueden viajar y antes ni siquiera podían viajar, ¿no? Ahora, tener un coche, tener una casa, poder viajar, que tu matrimonio esté bien, qué bueno, todo eso es bueno, no es malo en sí mismo. Pero a lo que me refiero es que cuando el tema, cuando el mensaje es solamente hacia ese punto, mira, ven para que Dios te prospere, mira, ven para que Dios te sane, mira, ven para que Dios arregle todo, entonces muy probablemente estás recibiendo ya desde inicio un mensaje falso. Pero que no solamente queda ahí, no solamente desemboca en esos puntos, que a lo mejor tú no los ves tan graves y que quizás vamos a verlo de esta manera, siendo un poco benignos, quizás a lo mejor eso no sea tan grave, pero cuando no funcionan las cosas, cuando no todos pueden experimentar eso, porque de acuerdo a la voluntad de Dios, algunos quizás lo experimentarán, ¿verdad? Prosperidad, pero algunos no, y quizás la mayoría no. Cuando eso pasa, entonces es cuando vienen los problemas, porque tienen estos hombres que predican esto, tienen que justificar el por qué a algunos sí les pasa y a algunos no les pasa. Y mi amigo, la escritura es clara, la escritura es bastante clara, incluso toda la escritura, y vamos a ver ahorita algunos versículos, pero es bastante clara en cómo este evangelio no es el evangelio bíblico. Sin embargo, como es tan atractivo, como es tan seductor, ¿y sabes por qué es seductor? ¿A quién, dime tú, no le gusta escuchar acerca de un Dios que va a prosperarte económicamente? Dime a quién no. ¿A quién no le gusta escuchar acerca de un Dios que siempre que te enfermes, Él te va a sanar? Dime quién no quiere escuchar eso. ¿A quién no le gusta escuchar de un Dios que siempre que tengas un problema, Él te va a ayudar? Ahora, vuelvo al punto. Lo recalco para que no haya confusiones. ¿Dios puede prosperar a alguien? Sí, si Él quiere. ¿Dios puede sanar a alguien? Sí, si Él quiere. Me refiero a Dios. Si Dios quiere, puede prosperar. Si Dios quiere, puede sanar. ¿Dios puede ayudar a alguien con sus problemas? Sí, si Dios quiere. No si yo quiero, no si yo lo declaro, no si yo lo creo con todas mis fuerzas, no. Si Dios quiere, Él puede hacer todo eso. Si Él quiere. El problema es que cuando Él dice no y alguien dice, pastor o apóstol, ¿por qué aquel sí ha prosperado y yo no? Si yo también soy obediente, si yo no falto, si yo tengo tiempo sirviendo, si yo estoy diezmando, ¿por qué aquel sí y yo no? Porque yo sigo pobre. Y entonces el apóstol, para justificar su doctrina, va a decir, seguramente andas haciendo algo mal, seguramente no tienes fe, seguramente algo está mal en ti y por eso no prosperas. No, mi amigo, no es así, no es así. Y ahorita lo vamos a entender, porque te decía, es un problema esto del evangelio de la prosperidad, porque cuando no suceden las cosas como nos prometieron, y cuando digo nos prometieron, no me refiero a Dios, porque Dios jamás, escúchalo bien, jamás ha prometido prosperidad a todos los que en Él creen, para que se entienda más, porque obviamente vemos en la Biblia casos que Él prosperó hombres, pero Él jamás ha prometido que a todo al que venga a Él lo va a prosperar, jamás. Jamás. Él jamás ha prometido que a todo el que venga a Él lo va a sanar.
que a todo el que venga a Él le va a arreglar sus problemas. Jamás. Eso te lo prometió el predicador que escuchaste. Eso te lo prometió fulanito de tal. Pero Dios nunca ha hecho esa promesa en la Escritura. Él no ha prometido hacer esto con todos. Él lo hará con algunos, si bien le parece, porque Él es Dios. Él no es sirviente de nadie. Él no nos debe a ti y a mí nada. Todo lo que tenemos nos lo ha dado por gracia. Nos dio a su Hijo, que es lo más importante y lo más valioso, y nos lo dio por gracia. Y si nos prospera, nos prosperará por gracia. Y si Él nos sana, nos sanará por gracia, no por algo que hacemos. No es que algo nos ganamos, es por gracia. Todo lo que tienes es por gracia. Así que si Dios quiere, hará, y si Dios no quiere, no. El problema es que cuando no lo hace y una persona dice, ¿por qué no está pasando? Entonces es cuando, para justificar esta falsa promesa de que el que venga lo voy a prosperar, el que venga lo voy a sanar y el que venga le voy a arreglar todo, para justificar esa mentira, entonces empezamos ahora a culpabilizar a esa persona. No, es que tú estás bajo maldición. Tú estás bajo maldición, por eso estás así. Así que vamos a meternos precisamente en esto y vamos a demostrar que este evangelio es un evangelio diferente, tal como Pablo lo dijo. No que haya otro, sino que algunos lo han pervertido y predican un evangelio diferente, un falso evangelio. Mira, algo que debemos entender tú y yo primero es que un falso evangelio siempre va a apelar a los deseos de la carne. ¿A qué nos referimos cuando decimos a apelar? Nos referimos al hecho de que un falso evangelio siempre va a buscar seducirte por la carne. Un falso evangelio siempre va a tratar de seducirte a través de la carne. Y esto es bien fácil de entender. ¿Cómo le hacemos, diría alguien, ¿no? en algún lugar? ¿Cómo le hacemos para atraer a los avaros a la iglesia? Pues fácil. Diles que aquí verdaderamente Dios los va a prosperar. Y vas a tener una iglesia de miles, pero de miles de avaros ahí en la iglesia. De miles de avaros que buscan lo suyo. Como si Dios fuera una maquinita de casino, ¿no? Yo te echo una moneda y tú me regresas a mí más. Así muchos ven a Dios. Como una máquina de casino. Como una máquina en la que le echas una moneda esperando que Él te regrese más. Como una cuenta de inversión, ¿no? Es que en tal banco tú depositas tanto y si lo tienes ahí tanto tiempo, bueno, por lo menos antes así era, me cuentan. Ahora te cobran comisión, pero personas que dicen, bueno, voy a guardar este dinero y en 6 meses ese dinero ya debe haber producido, ¿no? Vemos a Dios como una manera de invertir. Qué terrible es que tú puedas ver a Dios como una manera de invertir, en el sentido de que vas a recibir más económicamente, que vas a prosperar más económicamente. Claro, todo lo que hacemos para Dios es una inversión. ¿En qué sentido? En que nada de lo que hacemos para Él es pérdida. Si acaso es inversión, porque la Escritura enseña que en el reino de los cielos, aquellos que hayan realmente vivido para la gloria de Dios, incluso no solamente serán llevados al reino, aparte Dios en su gran misericordia y en su gracia nos dará una recompensa. Pero fíjate que eso es muy diferente a lo que vemos hoy. Personas que piensan que Dios es esa maquinita de casino a la que le echas unas monedas para que te dé muchas más monedas. Así que es como se ve hoy, es como este evangelio hace ver a Dios. Así que un falso evangelio apela a los deseos de nuestra carne. Si me acompañas a Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 11, Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 11, dice la Escritura: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en todo momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que, ¿qué estaba ofreciendo Satanás a Jesús en ese desierto? Estaba ofreciendo todo lo que el evangelio de la prosperidad ofrece al hombre. Mi amigo, el primer predicador de este evangelio de la prosperidad se llama Satanás. Por eso es que es importante que si tú estás recibiendo este evangelio, debes entender que esto no es producto de la escritura, sino producto precisamente de un corazón dominado por Satanás. Así que él ofreció a Jesús lo que el evangelio de la prosperidad ofrece al hombre. Él le dice: bueno, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? ¿Qué le estaba ofreciendo? Bienestar físico. ¿Para qué te abstienes de esto? No, hombre, date el gusto. Digo, aprovecha. Lo que quiero decir con esto es, la gente el día de hoy está ávida por el bienestar físico, por el bienestar material, etcétera, etcétera. Así que es importante que entendamos cómo Satanás le ofrece a Jesús bienestar físico. Bueno, haz que estas piedras se conviertan en pan. Después, no solo le ofrece eso, le ofrece también poder y autoridad. Poder y autoridad. Le dice: mira, si tú te postras, todo esto que ves será tuyo, porque a mí me fue dado y a quien quiero se lo doy. ¿Quieres poder y autoridad? Ahí está, yo te lo doy. No es Dios quien promete poder y autoridad, es Satanás quien ofrece poder y autoridad, y es lo que vemos aquí. Si tú postrado me adorares, le dice a Jesús, todo esto será tuyo, todos serán tuyos. Y después le ofrece y le dice: mira, arrójate desde aquí. Dios va a mandar a sus ángeles y ellos no van a permitir que tropieces y ni caigas, etcétera, etcétera. ¿Qué le estaba ofreciendo? De alguna manera le estaba ofreciendo la vanagloria de la vida, el éxito, el que la persona se sienta autorrealizada, que pueda la persona realmente decir: soy conocido, soy famoso, soy respetado, tengo un nombre, a donde llego me atienden como me lo merezco, etcétera, etcétera. Porque ¿qué estaba ofreciendo Satanás? Eso, vanagloria. ¿Cuántos de estos lugares no te ofrecen eso? Mira, allá afuera eres nadie, pero aquí puedes ser un gran líder, ¿verdad? Mira, ven y descubre al campeón que hay en ti. En esta iglesia queremos que descubras al campeón que hay dentro de ti. ¿No es eso acaso lo que se escucha el día de hoy? Y eso fue lo que Satanás le ofreció a nuestro Señor Jesucristo. Imagínate Jesús arrojándose, los ángeles viniendo, tomándolo y la gente mirando y diciendo: ¡wow! ¿Viste eso? Vinieron los ángeles. Y entonces quizás hubiesen ido a Cristo y lo hubiesen adorado, pero de una manera idolátrica, más que sincera. Porque Satanás le ofreció precisamente esto a Jesús: la vanagloria, el deseo de ser visto, el deseo de ser realmente adorado, pero no de la manera correcta ni con el corazón correcto, sino de una manera incorrecta. Así que Satanás es quien ofrece precisamente esto al Señor Jesús. Un falso evangelio ofrece a las personas del mundo lo que ellos aman, o nos ofrece a quienes lo escuchamos quizás todo lo que el mundo ama. Fíjate lo que dice Primera de Juan, que lo acabamos de estudiar. Primera de Juan capítulo 2, dice la escritura en Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A mí me encanta este versículo 16 porque siento que está totalmente conectado con el pasaje que acabamos de leer de Lucas.
Satanás le dice a Jesús, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 es lo siguiente, dice, todo lo que hay en el mundo, y después describe qué es eso, dice, los deseos de la carne. Después le dice Satanás a Jesús, bueno, todo esto te voy a dar, mira, lo subió a un lugar alto y le dice, ¿ves todo esto? Todo te lo voy a dar. Y Juan dice, número 1, los deseos de la carne, número 2, los deseos de los ojos. Y después le dice, arrójate desde el pináculo. Y dice Juan, primer punto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y tercer punto, la vanagloria de la vida. Y termina diciendo, todo esto no proviene del Padre. ¡Wow! Nada de esto, deseos de la carne, deseos de los ojos, deseos de autorrealización, de la vanagloria, del ser admirado por la gente, nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. ¿Te das cuenta? ¿De dónde entonces proviene un evangelio que promueve los deseos de la carne, que promueve los deseos de los ojos y promueve la vanagloria de la vida? Definitivamente no proviene del Padre, sino del mundo. Y Juan mismo dice después, más adelante en la epístola, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y eso lo dice en 1 de Juan 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si el mundo entero está bajo el maligno y todo esto de la vanagloria, de los deseos de la carne y los deseos de los ojos provienen del mundo, dime de quién realmente provienen, pues del maligno. Y ese es el tipo de evangelio que se predica hoy en muchos lugares. ¿Cuántos has visto tú quizás en YouTube? Y si no, te invito a que lo busques. ¿Cuántos ves ahí diciéndole a la gente, hoy Dios ha abierto portales de bendición? ¿Verdad? Hoy Dios está abriendo un portal de bendición y si tú vienes hoy y das una cantidad, Él te va a bendecir financieramente. Los deseos de la carne, la avaricia, la ambición por las cosas de este mundo. Y ahí van las personas a hacer esto. Mi amigo, debemos entender que es una realidad, que no todo el que trae la Biblia bajo el brazo te va a hablar de la Biblia verdaderamente. Satanás le está citando la Escritura a Jesús aquí. No dice la Escritura, le dice Satanás. No dice que a sus ángeles va a mandar. No dice que hará Él que no caigas. Estaba citando la Escritura, porque Satanás conoce la Escritura seguramente mejor que tú y yo. Pero ¿sabes algo? La ocupa para torcerla. ¿No fue lo mismo que hizo en el Génesis? Con que Dios les dijo que no pueden comer de todos los árboles del huerto. No, Dios había dicho que podían comer de todos, menos de uno. Y Él dice, ¿no pueden comer de todos? Como diciendo, la mayoría quizás no lo pueden comer. Ah, qué Dios tan malo, que les dio tantos árboles y no los deja comer de ellos. Siempre Satanás va a usar la palabra de Dios de una manera torcida para que tú y yo terminemos incurriendo en el pecado. Ese tipo de evangelio promueve el pecado, promueve la autorrealización, promueve el orgullo, promueve la soberbia, promueve la avaricia, promueve muchos pecados internos, mi amigo. Así que es súper importante esto. Y eso es lo primero que debemos entender. Un falso evangelio, una falsa enseñanza, ofrece a las personas todo lo que el mundo también ama. El falso evangelio, mi amigo, promueve la realización del yo. El verdadero evangelio promueve la destrucción del yo. Y cuando hablamos de la destrucción del yo, no me refiero a que destruyas tu vida en vicios o en drogas. Me refiero a la destrucción de aquella parte de nosotros que quiere reconocimiento, que quiere éxito, que quiere el aplauso, que quiere todos los beneficios y todas las comodidades. Tú puedes ver en el Señor Jesús siendo claro. Él no dice, si alguno quiere venir en pos de mí, hágalo y yo lo voy a prosperar y yo le voy a hacer que todo le salga bien. No, Jesús le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Él no dice, yo le voy a hacer un campeón. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en el contexto está hablando de que incluso a veces él ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Así que mi amigo,
Si tú has escuchado este tipo de evangelio en donde tú eres un campeón pero aún no lo sabes, o mira, ven acá y te va a ir mejor en las finanzas, toca este manto y te va a ir mejor, o diezma tanto y vas a ver que Dios te lo va a devolver 10 veces más, o haz esto y haz lo otro para que Dios te bendiga. Mi amigo, ahí entonces estamos viendo a Dios como una casa de trueque nada más. Yo te doy algo y tú me das algo que más quiero yo. Mi amigo, esto es terrible. Dios no es ni un genio de la lámpara cósmico. Dios es Rey. Dios es el Señor. Y en su infinita misericordia, Él proveyó un Salvador que nos salvase no de nuestra pobreza física, sino de la miseria espiritual, porque todos somos pecadores, merecemos el castigo, pero Cristo Jesús derramó su sangre para pagar esa deuda que nosotros no podíamos pagar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús y te rogamos que esto que hemos hablado verdaderamente traiga un entendimiento profundo, Señor, en cada persona que nos ha escuchado. Padre, que aquellos que han sido seducidos por este tipo de evangelismo, por este tipo de evangelio falso, de doctrina falsa, puedas tú despertarlos, Señor. Padre, que aquellos que con sinceridad te han buscado y quizás incluso han caído en lugares como estos, que tú los lleves a entender la necesidad que tienen de ceñirse a la Escritura, de regirse por la Escritura y nada más por la Escritura. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.